Médicos, ¿cómo están? Continuamos con el repaso para el ENARM 2024. Hoy vamos a revisar cirugía, una especialidad que vale mucho la pena, está medio larguita, pero vamos a darle para que quede bien esta revisión. Entonces, vamos a comenzar rápido con uno de los más importantes para el ENARM, un tema que vale mucho la pena, que es la apendicitis. ¿Y cómo la vamos a definir? Bueno, pues es la inflamación del apéndice cecal o vermiforme y se inicia con la obstrucción de la luz apendicular. Esto va a provocar como consecuencia el incremento en la presión intraabdominal y claro, pues por el acúmulo de moco asociado con la poca elasticidad de la serosa. ¿Ok? Aquí estamos observando las fases de la apendicitis, donde vemos que en un periodo de 24 a 36 horas vamos a pasar de una fase simple o catarral, posteriormente la flemosa o fibrinosa, una gangrenosa y finalmente una perforada. Muy bien, la localización generalmente va a ser retrocecal. Eso es importante ya que esa es la pregunta que nos pueden hacer directamente en el examen, que está retrocecal en un 64% de los casos, aunque también puede presentarse en otros sitios como puede ser retroilial, anteilial, pélvica, subcecal. ¿Ok? Entonces, la más importante es la retrocecal, posteriormente es la pélvica. La etiología, generalmente en niños por hiperplasia linfoide y en adultos es por fecalitos. Para la epidemiología, recuerda que la apendicitis es la enfermedad quirúrgica más frecuente y aparece entre la segunda y tercera década de la vida. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Ah, bueno, pues vamos a tener un dolor abdominal que es de tipo agudo, que es cólico y está localizado en la región periumbilical, con incremento rápido de la intensidad, que generalmente este dolor que inició central va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho. Esto posteriormente se va a acompañar de lo que es náusea y vómito. Sin embargo, no suelen ser muy numerosos, al menos de acuerdo a la GPC. Y lo que es importante, que pueda haber una fiebre de 38 grados o más. Esa es una triada clásica, médico. Te la tienes que saber sí o sí, ¿ok? Entonces ya lo tenemos. Dolor en la región periumbilical, que inicia rápidamente su intensidad y después va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho. Después se puede acompañar de náusea y vómito. Y no olvides la fiebre, que es mayor de 38 grados. Y también este dolor se va a incrementar al caminar y al toser, que pues nos habla de la hiperalgesia y la hiperbaralgesia. A la exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Datos de irritación peritoneal, o sea, hipersensibilidad en lo que es el cuadrante inferior derecho, vamos a tener defensa, rigidez, vamos a tener los famosísimos puntos de McBurney, de Robsing, el psoas, el obturador, el von Blumberg, la talopercusión e incluso el de Dunphy. Aquí tenemos la representación esquemática del punto de McBurney, en el cual observamos que estamos a 2/3 de distancia de lo que es el ombligo a la espina ilíaca de lo superior y vamos a tener la reacción o el síntoma máximo en caso de apendicitis aguda. ¿Ok? Aquí tenemos justamente, ¿no? El signo de von Blumberg o de rebote. Aquí está el signo de Robson, que es como el McBurney, pero contralateral. Y justamente tú aprietas en el cuadrante inferior izquierdo y tienes dolor del lado derecho. La rotación del psoas para el signo del psoas y la rotación del obturador para el signo del obturador. Vale, redundancia. Ok, vamos ahora a hablar en cuanto al diagnóstico. ¿Qué nos dice la GPC? En adultos jóvenes masculinos, y presten mucha atención a esta definición tal cual, por lo menos dos de las tres manifestaciones cardinales, que son un dolor característico, irritación peritoneal, así como respuesta inflamatoria. Esto requiere valoración por cirugía de forma inmediata. Para esto también tenemos la escala de Alvarado que nos apoyará para el diagnóstico de apendicitis. Y como estamos observando acá, tenemos síntomas, signos y datos de laboratorio que nos van a apoyar. Los síntomas importantes van a ser los siguientes, ¿ok? Migración del dolor, anorexia, náusea y vómito, cada uno te va a dar un punto. Los signos, el dolor en cuadrante inferior derecho te da 2 puntos. Los otros dos, como rebote y fiebre, te van a dar un punto. Y finalmente, de laboratorio, la leucocitosis te dará 2 puntos y la desviación a la izquierda de los neutrófilos, un punto. ¿Qué es lo importante? Si tenemos de 9 a 10 puntos, casi seguro que es apendicitis. Si tenemos más de 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. Y si tenemos menos de 5 puntos, es una baja probabilidad de apendicitis. Hay que utilizarlo. Yo te recomiendo que te aprendas que 7 puntos para arriba ya es apendicitis. ¿Ok? En adultos, nos dice la GPC que en adultos la TAC es el gold estándar en caso de duda diagnóstica, lo que nos va a ayudar a identificar blastrones y abscesos. En niños y embarazadas, al contrario, es con ultrasonido,
ya que es el método ideal para la paciente embarazada. Pero a partir del tercer trimestre ya puedes utilizar ahora sí la tomografía. Y que nos dice la literatura también que la perforación del apéndice va a ser mucho más frecuente a las 24 y 72 horas de haber iniciado el dolor en los adultos jóvenes y mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Perfecto. El tratamiento, ¿qué es lo importante? Generalmente se recomienda la extirpación del apéndice por laparoscopía en todos los pacientes con sospecha de apendicitis. Está contraindicada únicamente en menores de 5 años de edad y en el adulto mayor, porque se pueden complicar más. Antibiótico profiláctico a la cirugía, la GPC nos dice que debe llevar 2 gramos de cefotaxima intravenosa. Y si no se cuenta con esa cefoxitina, se puede utilizar cefazolina más metronidazol. Cuando estamos hablando de litiasis vesicular, tenemos varias definiciones que debemos tomar en cuenta. La primera es la colelitiasis, la cual es la presencia de litos en la vesícula biliar. La colecistitis, inflamación de la vesícula biliar, que se ocasiona por litos y en menor frecuencia por lodo. La coledocolitiasis, que es la presencia de litos en tu colédoco. Y la colangitis es un proceso infeccioso, ahora sí, de la vía biliar. Ok, aquí tenemos la imagen que nos va a ayudar un poquito a ubicarnos directamente en donde podríamos estar hablando, ¿no? Únicamente entonces una colelitiasis es esto, tener cálculos o litos en la vesícula biliar. En la colecistitis vamos a tener que es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada por la presencia de litos o en menor frecuencia por lodo. La coledocolitiasis, pues tal cual que esté aquí, el lito en el colédoco y la colangitis, bueno, que esté aquí en el colédoco y la colangitis, pues que estemos ante un proceso infeccioso de la vía biliar, pero nada más. Etiología, nos dice la GPC, es más frecuente a partir de los 40 años, aproximadamente hasta en el 20% de los adultos a partir de esta edad y en un 30% ya en los mayores de 70 años. Pero ¿cuáles son los factores más importantes? Sexo femenino, embarazo, anticonceptivos orales y terapia hormonal, así como el uso de fibratos y ceftriaxona. La GPC todavía maneja la famosísima mnemotecnia de las 4 Fs, que es de fertile, female, fertile y fat, las cuales, pues justamente, ¿no? Mujeres fértiles con importante sobrepeso, que estén de 40 años o más, son las que más pueden presentar litiasis vesicular. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, la colistectomía electiva va a ser la intervención quirúrgica más frecuente en el país, no urgencia, sino electiva, y el 25 a 30% de los pacientes con cole aguda van a requerir quirófano. Muy bien, entonces es importante. El cuadro clínico, ¿cuáles van a ser sus manifestaciones? El famoso signo de Murphy, que va a estar positivo, la masa en el cuadrante superior derecho, que nos habla ya de incremento del aumento de la vesícula, el dolor en el cuadrante superior derecho, resistencia muscular en el cuadrante superior derecho, todos obviamente se refieren a la vesícula, náusea y vómito de más de 6 horas de evolución. Y aquí tenemos tal cual el signo de Murphy, en la cual nosotros vamos a hacer una presión directamente sobre el borde, debajo del borde costal derecho del paciente. Le vamos a pedir que inspire y mientras inspira nosotros vamos a apretar. Y si el paciente detiene súbitamente la respiración con la presión suave, eso quiere decir que hay irritación y por lo tanto va a cortar la inspiración y podemos dar un signo de Murphy positivo. No es dar un latigazo, no es dar un golpe, nada, es nada más apretar ahí ligeramente. También puede tener una biometría hemática en la cual encontramos leucocitosis. ¿Ok? También podemos tener otras que ya se hablan de una vesícula más complicada, como es la vesícula palpable, fiebre de 39 grados, escalofríos e inestabilidad hemodinámica. Para su clasificación tenemos la escala de Tokio, que rápidamente solo vamos a conocer que se divide en 3 grados, ¿ok? La cole de tipo 1 o leve, donde solo tenemos cambios inflamatorios leves. Listo. El grado 2 es el moderado, en donde tenemos alteraciones clínicas y de laboratorio. Conteo de leucocitos elevados de más de 18.000, la masa palpable en el cuadrante superior derecho, la duración del cuadro de más de 72 horas y también una inflamación local importante, con peritonitis, abscesos, cole gangrenada o cole enfisematosa. Pero todavía no tenemos disfunción orgánica. Eso ya corresponde al grado 3, en el cual tenemos disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, renal, hepática o hematológica. ¿Ok? Nada más tienes que saber eso para rápido en el toque. Para el diagnóstico, ante la sospecha de una cole, el ultrasonido abdominal va a ser la prueba no invasiva de primera elección. ¿Ok? Entonces si te preguntan, estudio diagnóstico de elección.
Para la litiasis vesicular, tú le pones ultrasonido abdominal o ultrasonido de hígado de vías biliares, como sea que te venga en tu ENARM. Este es positivo hasta en el 98% de los casos de cole, ¿ok? ¿Y qué te van a reportar? Ah, bueno, pues un engrosamiento de la pared de la vesícula de más de 5 milímetros, líquido perivesicular, el signo de Murphy ultrasonográfico positivo, que tal cual es que le están pasando el transductor directamente donde debe estar la vesícula, que es justamente debajo del borde costal, y tienen dolor los pacientes. Alargamiento vesicular de 8 centímetros axial y 4 en el diámetro, más o menos. Litos que estén encarcelados, como vemos aquí. La imagen en doble riel. Sombra acústica, que son directamente datos de irritación en cuanto al signo de doble riel y la sombra acústica pues, por el lito y ecos intramurales. Si tú realizas un ATAC, que la puedes solicitar en caso de que te quede duda para tu paciente, entonces vas a encontrar engrosamiento igual de la pared de la vesícula, que es el que estamos observando aquí, colecciones líquidas perivesiculares, que son las que estamos viendo acá, alargamiento de la vesícula y áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular. El tratamiento tenemos dos opciones, médico o quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, en pacientes en situaciones especiales, o sea, con alto riesgo de quirófano, se recomienda tratamiento de estabilización con ácido ursodesoxicólico, ¿ok? Y si tienes un dolor importante, la GPS recomienda dosis única de 75 miligramos de diclofenaco. Para el otro lado, el tratamiento quirúrgico, este se puede realizar por la parotomía o laparoscopía. Se considera temprana si lo hicimos en los primeros 7 días y tardía si llevamos 2 a 3 meses después de la presentación clínica. ¿Ok? Recuerda que solo no se va a operar cole asintomática. Toda cole que ya causó síntomas requiere operarse tarde o temprano, pero sí requiere operarse. Y las complicaciones van a ser pues las propias del procedimiento, lesión del conducto biliar, del intestino o hepática. Y si hay perforación, pues te puede surgir un biloma. ¿Ok? Vamos a hablar rápido de la coledocolitiasis, la cual puede ser primaria, en un origen intrahepático, o secundaria, que es de origen vesicular, es la más frecuente. El cuadro clínico tenemos una triada y una pentada, que hay que sabernos sí o sí, ¿ok? El cuadro clínico va a ser la triada de Charcot, que es dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia y fiebre. Por el otro lado, tenemos la pentada de Reynolds, que es la triada de Charcot, más choque y alteración del estado de conciencia. A nivel de laboratorio, tenemos un patrón obstructivo en el cual va a aumentar la bilirrubina total, la directa, GGT, fosfatasa alcalina, así como vamos a tener leucocitosis en más de 10.000, ¿ok? Y en imagen también nos recomiendan como primera elección ultrasonido abdominal o diga de vías biliares, donde presentaremos dilatación de más de 6 milímetros. Y finalmente la CEPRE es el gold estándar. Para la colangitis se recomiendan antibióticos de amplio espectro. Nos recomienda iniciar con ceftriaxona, metronidazol, lo podemos escalar a piperacinato, Tazobactam o incluso carbapenémicos. Y en el caso de una coledocolitiasis se recomienda una CEPRE, que va a ser tanto diagnóstica como terapéutica. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es la pancreatitis, ¿ok? Cuando hablamos de la pancreatitis aguda, está en su última actualización de 2024, se define como la inflamación aguda del páncreas y puede causar complicaciones sistémicas y locales que pueden ser disfunción o falla orgánica. En la epidemiología, generalmente de 9 a 15 casos por cada 100.000 habitantes y una mortalidad del 5%. Para su etiología, generalmente va a ser biliar en más del 50% de los casos. El resto van a ser alcohólicas, con hasta el 33% de los casos. Y ya finalmente las restantes, que van a ser idiopáticas o CEPRE, por hipertrigliceridemia, infecciosa o ya finalmente por trauma. ¿Ok? Vamos a hablar de datos que nos tienen que importar para el ENARM nada más. Diagnóstico. Se recomienda siempre realizar amilasa y lipasa en pacientes con sospechas de la pancreatitis aguda. Recuerda que la lipasa es la más específica y la que si está 3 veces arriba del valor normal, entonces ahora sí es la que vamos a utilizar. También se recomienda realizar un ultrasonido de hígado y vías biliares para el diagnóstico de colelitiasis en pacientes con pancreatitis aguda. ¿Ok? Presta mucha atención entonces a estos datos. El cuadro clínico es el de toda la vida. Un dolor que se encuentra en el epigastrio. Es un dolor que se encuentra en epigastrio, ¿ok? Y este dolor que se encuentra en epigastrio va a ser de tipo transfictivo, en barra, o sea, nos van a referir que tiene referencia hacia la espalda, aunque también puede ser hacia arriba. Pero bueno, generalmente es ese tipo transfictivo en espalda, que es intensidad 8 de 10, 9 de 10, que se acompaña de náusea y vómito. Esto, junto con una amilasa y lipasa de más de 3 veces el límite superior normal y un ultrasonido que compruebe
alteración en la estructura del páncreas, pues ya te dan el diagnóstico de la pancreatitis aguda, aunque recuerda que generalmente requieres 2 de 3 nada más para hacer tu diagnóstico. Repito, si tienes duda con el ultrasonido, no te queda claro de si es biliar o no, es cuando puedes solicitar la tomografía, pero solo en caso de duda. Recuerda siempre realizar escalas pronósticas, las cuales te recomienda la GPC, que realices Apache 2, SOFA, SEARS o VISAP. Estos son los recomendados y en primera línea siempre pone Apache y SOFA. Para el tratamiento inicial, se recomienda solución Ringer lactato o Harman en el caso de México para la reanimación con pacientes con pancreatitis aguda y se sugiere considerar una reanimación dirigida por metas, que son por presión arterial media, volumen urinario medio, frecuencia cardíaca y presión venosa central. Esto solamente para asegurar la correcta perfusión del paciente, ya que antes se recomendaba como tal la rehidratación agresiva a dosis de 3 mililitros kilo hora, pero ya se recomienda no ser tan agresivos, que vayamos de 1,5 a 2 mililitros y con eso basta. ¿Qué es lo importante de la pancreatitis? La dieta. Se sugiere considerar alimentación temprana en las primeras 24 a 48 horas o ya así más tardar 72 horas, aunque obviamente pues cuando el paciente ya tolere la vía oral. Y las recomendaciones que nos da la GPC, no utilizar profilaxis antimicrobiana en ningún paciente que no se tenga certeza de infección. Se recomienda utilizar la escalera analgésica de la OMS, que es la clásica no. Primer escalón, paracetamol y AINES. Segundo escalón, opioides débiles y AINES. Tercer escalón, opioides fuertes y AINES o paracetamol, donde el paracetamol pues es el más elegido porque tiene menos efectos adversos. ¿Ok? También se sugiere realizar un abordaje quirúrgico en pacientes con necrosis pancreática y se recomienda realizar la colistectomía temprana, que se refiere en el mismo internamiento en los pacientes con una pancreatitis de origen biliar. Ahora, vamos a tener otro tema importante, que es la oclusión intestinal. Esa se define como la interrupción del tránsito intestinal que va a impedir expulsar gases y heces por el recto. Generalmente va a ser por factores extrínsecos o adherencias y en algunas ocasiones ya por obstrucción de la luz. Tenemos tres tipos al menos. El paralítico, que es funcional. Este es secundario al posquirúrgico, enfermedad sistémica, desequilibrios hidroelectrolíticos, medicamentos o lesiones retroperitoneales a nivel obstructivo con etiología orgánica. ¿Ok? La obstrucción intestinal, valga la redundancia, obstructivo es el más frecuente y el que más se pregunta. Y el espástico, que va a ser por hiperactividad y descoordinación intestinal, así como por uremia, como causas importantes. ¿Ok? Ante la epidemiología, las adherencias causarán hasta el 75% de los casos, tienen una mortalidad del 3,5 al 6% y entre el 70 y 80% responden al tratamiento conservador. ¿Cuál es el cuadro clínico en esos pacientes? Pues van a presentar dolor abdominal difuso, distensión abdominal, náusea y vómito, que puedan hacer fecaloides si se sigue almacenando ahí, pues obviamente por la fermentación de las bacterias. Los pacientes en un inicio van a tener peristalsis aumentada, ruidos de lucha, pero si este cuadro progresa, van a pasar a una peristalsis que ya va a presentarse ausente. Pueden presentar ruidos metálicos y también hipocalemia. Al final, los más importantes que van a presentar los pacientes que tienes que buscar en tu cuadro clínico son fiebre, dolor abdominal elevado, así como irritación peritoneal. En el cuadro clínico, en la radiografía, vamos a tener los signos de la pila de monedas, niveles hidroaéreos y dilatación de asas, que son los que estás viendo acá, ¿ok? Esto son la pila de monedas, este de aquí es la dilatación de las asas y los que estás viendo acá son los niveles hidroaéreos, que estos de aquí. Esto que ves acá es el signo del collar de perlas, que pues no es tan específico, nada más se menciona. Y en laboratorio, pues como hay fuga del líquido a esta zona, pues vas a encontrar desequilibrios electrolíticos, ya lo vimos, hipocalemia, hiponatremia y también hemoconcentración o aumento del hematocrito. Muy bien. El tratamiento tenemos dos opciones, el conservador o el quirúrgico. Si hablamos del conservador, es en pacientes con sospecha o diagnóstico de oclusión intestinal. En este caso, se recomienda colocar sonda nasogástrica o tubo intestinal largo y menciona la GPC que hasta el 90% van a mejorar en las primeras 72 horas. Hay datos que nos van a llevar directamente a pensar que el paciente va a requerir tratamiento quirúrgico, como un dolor que sea EVA de 4, leucocitosis más de 10,000, PCR más de 75. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, en el caso de peritonitis o estrangulación, ya se debe intervenir quirúrgicamente. Esto se va a llevar a cabo por resección intestinal y anastomosis primaria. Y en caso de tenerlo disponible, se recomienda otra vez el abordaje laparoscópico.
Entonces, si nosotros continuamos con los temas, ahora vamos a pasar al vólvulo, que es la torsión de un órgano a través de un eje sobre su pedículo vascular y típicamente resulta en una obstrucción intestinal en asa cerrada. La rotación del pedículo vascular y la dilatación del colon van a contribuir al compromiso de la perfusión del colon, que es la imagen que estamos observando acá, donde se gira sobre su propio eje y ahora sí provoca el vólvulo y la obstrucción. Esta enfermedad generalmente es causada por estreñimiento crónico, cirugías abdominales previas y enfermedad neuropsiquiátrica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el vólvulo? Vamos a tener sexo masculino, edad de más de 60 años, adultos mayores, estreñimiento crónico, enfermedades neuropsiquiátricas, retraso mental y desórdenes neurológicos. Los asociados a vólvulo de ciego van a ser el sexo femenino, cirugías abdominales previas y pacientes adultos mayores con inactividad prolongada. ¿Ok? El cuadro clínico, tenemos muchos signos y síntomas importantes, pero los que van a presentarse más van a ser dolor abdominal, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones, hipersensibilidad abdominal, que tengamos una fosa ilíaca izquierda vacía a la palpación abdominal, que son los datos que generalmente se preguntan en el ENARM, y ausencia de materia fecal en la exploración rectal. Para su diagnóstico, nos vamos a apoyar mucho de la imagen, ya que tenemos un cuadro clínico sugestivo. Vamos a buscar estos datos radiológicos, ¿ok? Vamos a tener ausencia de gas rectal hasta el 90% de los casos. Podemos tener, en cuanto al vólvulo sigmoides, un sigmoide distendido en la forma de U invertida en el 86% de los casos. El signo clásico que siempre se pregunta en el ENARM, pero que no es el más frecuente, es el signo del grano de café, aunque probablemente sí te lo coloquen en la galería, que es ese que estamos observando justamente en la imagen central, que está acá en el 76% de los casos. Y la ampliación sigmoide desproporcionada. Muy bien. También otros datos que se recomienda buscar son el signo del pico de ave o el as de espadas, que es el que estamos observando aquí del lado derecho. Este en el vólvulo sigmoides, y es justamente por la retención del medio de contraste por un enema de bario. También nos recomienda la GPC que podemos utilizar una tomografía computarizada y es la que estás observando de este lado, que vamos a observar el signo del remolino en el caso de volvulos sigmoides. Vamos a continuar con los tipos de tratamiento. Para el tratamiento conservador, como tal, se recomienda resolución del vólvulo sigmoides bajo visión directa con el uso de sigmoidoscopía o colonoscopía, ya sea que insertes o no un tubo rectal como tratamiento de primera elección. Obviamente, si tu paciente no está chocado, no está necrosado, y pues hasta cierto punto pues lo observas que durante el procedimiento que se puede realizar. Si hablamos de tratamiento quirúrgico, entonces va a cambiar un poco el tratamiento. Para este se sugiere realizar resección de anastomosis primaria en pacientes estables con vólvulo sigmoides no complicado. También dice la GPC que debes realizar una resección de colon sigmoides y un estoma cuando ya tienes necrosis intestinal o peritonitis fecal y en un segundo tiempo reconectas. También se recomienda resección de vólvulo secal con hemicolectomía derecha y anastomosis primaria cuando tienes vólvulo en el ciego. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de heridas quirúrgicas, donde tenemos cuatro tipos: la limpia contaminada y la sucia. Cuando hablamos de la limpia, generalmente esta es no traumática. ¿Ok? Vamos a empezar por eso. Esta generalmente se realizó con una técnica aséptica y no hay apertura de la cavidad. Generalmente una posibilidad de infección de 2% súper baja y los ejemplos más importantes son una cirugía electiva y una herniaplastía con malla. La limpia contaminada es con apertura con mínima contaminación en tracto o cavidad con una posibilidad de infección del 10%. Los ejemplos: colon no inflamada y apendicectomía no perforada. Cuando hablamos de la herida contaminada, tenemos una herida traumática de menos de 4 horas, así como apertura de tracto con material infectado. La posibilidad de infección va del 10 al 20% y los ejemplos son una coliaguda o una ureterolitotomía. Ya la más complicada es la herida sucia, que puede ser por herida traumática de más de 4 horas de evolución, con desvitalización de tejido y contaminación fecal. Esta aparece hasta en el 20% de los pacientes, digo, en una infección de 20%. Y los ejemplos son peritonitis, fractura expuesta y una herida infectada. Eso es rápido, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora de las hernias, que justamente lo define la GPC como un defecto en la continuidad de la estructura musculoponeurótica de la pared abdominal, y esto lo que va a permitir es la salida o protrusión de elementos que normalmente no pasan a través de ella. Tenemos cuatro tipos: la encarcerada, la estrangulada, la incoercible y la deslizada.
Todas se preguntan en el ENARM, entonces presta mucha atención. La encarcerada es aquella que no se puede reducir, es dolorosa y blanda y puede producir obstrucción. La estrangulada es aquella que ya presenta un compromiso vascular. Esta duele, es caliente, crepita, está a tensión y aparte es violácea. ¿Ok? Pues hay compromiso vascular tal cual. La incoercible es aquella que protuye inmediatamente después de reducirla. Y la deslizada es la hernia en la que una porción del saco herniario ya está formado por una pared de una víscera, ya sea como colon o como ciego. ¿Ok? Esa es como la gran diferencia. Tenemos este pequeño esquema del lado derecho que nos puede ayudar a recordarlo. Las hernias irreductibles van a ser las encarceradas o las estranguladas, y las reductibles, aquellas que puede reducir de forma manual, o sea, con nuestra mano, o las espontáneas, que cuando disminuye la presión intraabdominal, pues se regresan. Hay muchos tipos, muchas formas y muchos tipos de clasificar a las hernias inguinales. Aquí tenemos algunas, ¿no? Como la de Litre, que es el divertículo de Meckel en el saco; la de Richard, que es en la pared antimesentérica del intestino delgado; la de Spiegel, que es la unión del borde lateral del recto del abdomen y la línea de Douglas; la de Aymart, que es secundaria apendicitis aguda; y la lumbar, justamente en el triángulo superior o inferior. Pero la que generalmente te van a preguntar es diferenciar si es directa o indirecta. Recuerda que vamos a tener el famosísimo triángulo de Hesselbach, el cual va a corresponder a tres puntos: los vasos epigástricos, los rectos abdominales y el ligamento inguinal. Y tienes que saber que la hernia inguinal va a salir directamente, por eso es directa, por el triángulo de Hasselbalch, o sea, sale por aquí, mientras que la indirecta va a salir por el anillo inguinal interno, ¿ok? Entonces, para que lo tengas también en mente. Vamos a hablar de hernias ventrales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas hernias? Antecedentes familiares, mal estado nutricional, tabaquismo y sedentarismo. El cuadro clínico va a ser una protrusión o abultamiento en la región inguinal o femoral que puede ser o no reductible y genera molestia o dolor al examen. Esta tiene la característica de que aumenta al deambular o al esfuerzo y disminuye con el decúbito. ¿Ok? En la complicación, pues obviamente ya se encarceró, entonces puede tener cambios de coloración y dolor intenso. El diagnóstico es únicamente clínico y se recomienda utilizar solamente los procedimientos diagnósticos cuando hay un dolor de origen oscuro o el abultamiento dudoso, donde se recomienda de primera línea el ultrasonido. Si no, ya se debe considerar resonancia magnética y, como última opción, herniografía. El tratamiento va a ser por hernioplastia abierta, donde tenemos la técnica de Scholl-Dice cuando no hay malla y la de Liechtenstein cuando ya tienes una malla. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la colocación de malla? El paciente pediátrico con alergia a las prótesis, peritonitis y estrangulamiento. Vamos a retomar otro tema muy, muy importante, que es la diverticulitis. ¿Ok? Tenemos tres definiciones igual que debemos conocer para el ENARM. La diverticulosis, que es la presencia de divertículos en el colon sin una manifestación clínica de la enfermedad. Después vendrá la enfermedad diverticular, que son divertículos acompañados de síntomas importantes como dolor crónico o sangrado. Y la diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos que va a afectar la pared del colon y se acompaña de fiebre, sangrado de tubo digestivo, irritación peritoneal y el dolor en la fosa ilíaca izquierda. Y recuerda que es la principal causa de sangrado de tubo digestivo en el paciente hospitalizado. ¿Ok? Recuerda, la diverticulitis es la principal causa de sangrado de tubo digestivo en el paciente hospitalizado. La epidemiología afecta a un tercio de la población más de 45 años, hasta el 25% desarrollan diverticulitis y el 95% se encontrarán en el colon sigmoides. ¿Ok? Ahora, hablemos de enfermedad diverticular. Estos van a presentar síntomas crónicos como dolor en el cuadrante inferior izquierdo, sin antecedente de fiebre o leucocitosis, y generalmente van a tener una evidencia por imagen de divertículos, pero no hay datos de complicación. Solo están los divertículos, sin más. En la diverticulosis, lo que vamos a encontrar, además de la enfermedad diverticular, sangrado transrectal y diarrea, pero nada más. No se va a agregar ninguna otra sintomatología. Cuando ya hablamos de diverticulitis, ahora sí, y vamos a tener síntomas en el cuadrante inferior izquierdo. Vamos a tener dolor con el movimiento en esta zona. Vamos a tener resistencia muscular e incluso datos de laboratorio como una PCR de más de 50. Aunque únicamente el cuadro es meramente clínico. Sin embargo, la GPC después te dice que requieres el apoyo de la imagen para realmente documentar el cuadro de diverticulitis. ¿Ok?
En la tomografía computarizada vas a encontrar datos importantes como la extracción de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared del colon, así como abscesos pericolónicos o a distancia. ¿Qué nos recomienda la GPC? De primera línea, colon por enema. De segunda línea, colonoscopía en caso de que haya datos de sangrado. Y finalmente, TAC contrastada con contraste IV y oral. Es importante que conozcas la escala de Hinchi únicamente para la clasificación de la diverticulitis. En un estadio 0 es una diverticulitis leve, no hay abscesos ni nada. El estadio 1A es una inflamación pericólica con un flemón. El estadio 1B es donde tenemos un absceso de menos de 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio. El estadio 2 es cuando ya presentamos un absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal. ¿Ok? El estadio 3, peritonitis purulenta generalizada, y el estadio 4, una peritonitis que es fecal, que es lo que estamos observando en las imágenes de la derecha. El tratamiento se recomienda tratamiento conservador cuando estamos ante un Hinchi 0 o un Hinchi 1A, o sea, con una inflamación pericólica y flemón, nada más. En este caso se recomienda antibiótico, donde los recomendados son ciprofloxacino o ceftriaxona más metronidazol, o se puede utilizar uno solo como imipenem o meropenem. ¿Ok? También se recomienda agregar fibra para mejorar la diverticulitis. El tratamiento quirúrgico va a ser por sigmoidectomía de urgencia cuando tenemos peritonitis difusa, y habitualmente se realiza un procedimiento en bolsa de Harman cuando tenemos diverticulitis complicada, o sea, Hinchi 4, más o menos. Vamos a pasar con otra enfermedad importante, que es la enfermedad hemorroidal. Aquí vamos a tener síntomas y signos que se relacionan con los cambios que pueden sufrir los cojinetes anales o los paquetes hemorroidales. Esas hemorroides generalmente van a ser provocadas por un estreñimiento que es crónico. Vamos a tener dieta baja en fibra y una sedestación prolongada. En epidemiología es el primer lugar en enfermedades del recto, con mayor incidencia de los 45 a los 65 años, y el sangrado rectal es la manifestación más común que van a presentar los pacientes. ¿Ok? Vamos a hablar de su cuadro clínico. Entonces, vamos a tener que a la inspección anal podemos encontrar procesos prolapsantes a través del canal anal, como pueden ser las hemorroides, presencia de hemorroides externas, hemorroides trombosadas, un dolor que se produce en los casos de hemorroides complicadas, sangrado activo, lesiones perianales y presencia de masas en el recto. Hay lesiones, recuerda que, perdón, las hemorroides internas son las que sangran pero no van a doler, mientras que las hemorroides externas son las que se presentan con mucho dolor. Y eso te va a ayudar también para diferenciarlo en tu ENARM. El diagnóstico, de acuerdo a la GPC, es por anoscopía en pacientes con sospecha de enfermedad hemorroidal. Y la clasificación, pues va por 4 grados. Para que la recuerdes rápidamente, las que son grado 1 no prolapsan, las que son grado 2 prolapsan y se reducen solas, las que son grado 3 tienen un prolapso y se reducen de forma manual, y las grado 4 son las que ya no se reducen. Hay tratamiento médico y quirúrgico para la enfermedad hemorroidal. En cuanto al tratamiento médico, se recomienda modificar la dieta, y esto va a ser incrementando la fibra y los líquidos como primera línea de tratamiento en pacientes con síntomas de hemorroides. También se recomienda baños de asiento o sediluvios con agua templada y flavonoides para los episodios agudos. El tratamiento quirúrgico se recomienda la ligadura con banda elástica en las hemorroides grado 1, 2 y 3, y finalmente hemorroidectomía en el grado 3 y 4 tras la ligadura con la banda. La técnica que más nos recomienda la GPC es la de Ferguson, y se recomienda incisión quirúrgica de una hemorroide externa trombosada en las 72 horas de inicio del cuadro. ¿Ok? Eso por el lado de cirugía general. Ahora podemos pasar a otro de los temas más importantes, que es el de urología. Muy bien, vamos a tener como primer tema la litiasis. ¿Y qué nos dice la GPC? Es la agregación de cristales en la orina, y en la mayoría de las veces compuestos de oxalato de calcio. Estas son responsables del cólico renal, que es la presentación sintomática más común en la urolitiasis. Pero bueno, ¿qué es el cólico renal? Pues es un dolor que es unilateral y es de presentación súbita. Es espasmódico, de gran intensidad, y generalmente está localizado en el flanco o la fosa renal. Este incrementa a un pico máximo de intensidad y luego va a disminuir, y se acompaña de hematuria macroscópica. En la etiología, el 80% van a corresponder a oxalato de calcio. También pueden presentarse por anormalidades bioquímicas que nos van a dar el resto de los casos, o por hiperparatiroidismo, obesidad, gota y malformaciones.
En cuanto a la epidemiología, afecta entre 1 y el 14% de la población, del 10 a 20% de los varones lo presentarán en su vida y presenta una recidiva del 30 al 50% 10 años después de que se presentara el evento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar litiasis? Una historia previa ya de nefrolitiasis, obesidad, diabetes, hipertensión, gota, un pH urinario de menos de 5.5, así como, en el caso de litros de estrubita, infección por productores de ureasa, como son Proteus y Klebsiella. Si hablamos rápidamente de litiasis, vemos que los principales van a ser de oxalato de calcio, en donde la etiología generalmente va a ser una hipercalciuria idiopática. En estos casos, la orina tiene un pH que es alcalino y son los litos que a la radiología son radiopacos, como estamos observando en la imagen de este lado. Vamos a tener cristales en forma de trapecio, que son los de fosfato de calcio, y los romboidales, que son los de oxalato de calcio. El tratamiento, en el caso de la hipercalciuria idiopática, va a ser con tiazidas, en la hiperoxaluria va a ser con piridoxina. Y el uso de alopurinol también se va a asociar a la recurrencia de cálculos por hiperuricosuria. ¿Ok? Entonces, esta es la indicación de la GPC, donde se recomienda administrar citrato a pacientes con nefrolitiasis con litos compuestos de calcio y alto riesgo de recurrencia. Pero recuerda, más importante, los litos de calcio son los más frecuentes y son los radioopacos en la radiografía. Después tenemos la segunda más frecuente, los que son de estrubita. Estos se asocian a infección del tracto urinario, como puede ser Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Serratia, y son los que tienen la famosísima forma coraliforme o en astas de venado, que también es radioopaco. Aparecen en del 10 a 15% de los casos, son más frecuentes en la mujer, son asociados a infección por gérmenes ureasa positivos, tienen un pH alcalino, en la radiología son radiopacos y los cristales van a ser en forma de ataúd, como estás viendo acá. El tratamiento es con antibiótico terapia y en ocasiones puede requerir cirugía. El cuadro clínico en la litiasis, entonces, vamos a tener síntomas que son sumamente clásicos para el ENARM y que te van a salir en tu caso clínico. Son dolor en flanco o dolor en fosa renal, hematuria y náusea y vómito. Incluso nos dice la GPC que el sitio de obstrucción va a determinar la localización del dolor. La obstrucción pélvica renal o superior ureteral va a llevarte un dolor en el flanco. Y la obstrucción ureteral inferior causa un dolor que llega al testículo ipsilateral. Aunque este mismo dolor pues puede empezar a migrar, lo cual pues nos habla de que el lito pues sigue pasando por ahí. Para el diagnóstico hay que tener algunas consideraciones. ¿Ok? Entonces, para el diagnóstico, ¿qué vamos a requerir en la litiasis? Se sugiere utilizar la radiografía únicamente si no encontramos otro método, donde los más importantes son el ultrasonido, que es el estudio inicial, y ya después podemos utilizarlo también como primera elección en las mujeres embarazadas y en niños. Sin embargo, la GPC es clara, nos dice que la recomendación es que la TAC no contrastada es el mejor estudio para identificar el lito, como estamos observando en la imagen de acá, donde tal cual pues la piedra está en el riñón izquierdo. ¿Ok? Para la analgesia, nos dice que se debe iniciar tratamiento con AINES por intravenoso para control del dolor en pacientes con cólico renoureteral y se puede utilizar diclofenaco 75 miligramos IV o en su defecto metamizol 2 gramos IV. También se recomienda, en caso de que no tengamos estos medicamentos, clonexinato de lisina como medicamento de segunda línea. Y finalmente se recomienda el uso de opioides como fármacos de segunda línea, donde se recomienda morfina o tramadol. Y se debe continuar el tratamiento eficaz por 7 días para evitar la recurrencia. ¿Se pueden repetir los medicamentos? Sí. Los AINES, por ejemplo, el diclofenaco, se puede revalorar a los 30 minutos y si persiste, repetir dosis. Si no funciona tras 2 intentos con el diclofenaco, se puede utilizar el clonexinato de lisina o ya en su defecto utilizar la morfina o el tramadol. Se valora a los 45 minutos y si el dolor persiste, pues se repite la dosis. ¿Ok? Los antibióticos que se recomiendan en todo paciente con litiasis renal hay que tomar cultivo y en cólico renal-lateral antes de iniciar un tratamiento antibiótico, aunque los que nos recomiendan son ciprofloxacino 400 intravenoso cada 12 horas o levofloxacino 750 intravenoso cada 24 horas y dar 7 a 14 días de tratamiento. Si somos alérgicos a esos medicamentos, la GPC nos recomienda utilizar amoxicilina. Ahora, hablemos de hiperplasia prostática benigna.
Bien, un tema que vale mucho la pena. Se define histológicamente como un aumento de la glándula prostática y este tamaño va a aumentar y provocará obstrucción del flujo urinario, lo cual nos va a dar los síntomas del tracto urinario inferior. Este generalmente aparece en la zona de transición, como estamos observando aquí en la imagen de la derecha. ¿Ok? En cuanto a la etiología, generalmente es por causa genética, también puede ser hormonal, por alta carga y también por metabolismo o inflamación, donde nos habla que la obesidad pues aumenta la proteína C reactiva. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, es el tumor benigno más frecuente en varones de más de 50 años, tiene una prevalencia de 50% en más de 60 años y el 50% refiere en disminución del chorro a los 75 años de edad. ¿Cómo vamos a evaluar a esos pacientes con hiperplasia prostática benigna? Ah, bueno, entonces nos dice la GPC que se debe informar a los pacientes que la edad, la obesidad, la hipercolesterolemia y la elevación de la glucosa, así como el síndrome metabólico, son factores de riesgo. Aún así, ¿qué nos dice sobre el tacto rectal? Este nos dice que se debe realizar el examen rectal digital a todo paciente con síntomas del tracto urinario inferior para descartar esta enfermedad. Sin embargo, solo se recomienda en pacientes mayores de 50 años con síntomas. El cuadro clínico van a ser datos compatibles con cualquiera de estos tres. Datos de bajo flujo, como son disminución del flujo de la orina intermitente, esfuerzo miccional y goteo terminal. También tenemos datos de goteo y tenesmo o los postmiccionales, que son generalmente goteo postmiccional y sensación de vaciado incompleto. Y los últimos son los de almacenamiento o urgencia, que van a ser urgencia miccional, poliaquiuria, nicturia o incontinencia urinaria. ¿Ok? Para el diagnóstico, se sugiere un examen general de orina para descartar hematuria o infección de vías urinarias. También valorar la función renal por medio de creatinina sérica y también medición del volumen residual postmiccional para los pacientes con hiperplasia prostática benigna. También nos dice la GPC que se puede solicitar un antígeno prostático específico cuando tenemos síntomas del tracto urinario sugestivos de obstrucción de la salida vesical por crecimiento prostático benigno. Los valores de 4 a 10 deben realizarse estudios complementarios del antígeno prostático como antígeno prostático libre y el cociente del antígeno prostático libre sobre el total. Aún así, cualquier antígeno prostático de más de 10 es altamente sospechoso de cáncer y por lo tanto debe ser valorado por urología y tener una biopsia. ¿Ok? En cuanto al tratamiento, nos recomiendan los bloqueadores alfa-1 como la tamsulosina y ese se recomienda una dosis de 0.4 miligramos en 24 horas. También tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales se recomiendan cuando tenemos un volumen prostático de más de 40 y se recomienda el finasteride, 5 miligramos. Entonces se recomienda dar tratamiento con un bloqueador de la alfa-1 y un inhibidor de la 5-alfa reductasa a todos aquellos pacientes que tengan síntomas del tracto urinario de moderados a severos, que tengan crecimiento prostático y con una reducción del flujo urinario máximo. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a indicar cirugía para la hiperplasia prostática? Se recomienda la resección transuretral cuando los pacientes tienen un volumen prostático de 30 a 80 mililitros y se recomienda la prostatectomía abierta cuando ya tienen próstatas con volumen mayor a 80 mililitros. Ahora, vamos a revisar la infección de vías urinarias en su última actualización. Aquí tenemos algunas interesantes, ¿no? Tenemos IBU complicada, tenemos cistitis, IBU recurrente, pielonefritis, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. IBU complicada es una cisturetritis y pielonefritis aguda que ocurre en individuos sin factores de riesgo para complicación. Es importante que aquí la cistitis, por ejemplo, va a ser una IBU baja con síndrome miccional, o sea, disuria, poliaquiuria y tenesmo. Se agregó algo interesante en la última actualización, que es donde solo va a desarrollarse un solo tipo de bacteria en orina de pacientes asintomáticos para hablar de bacteriuria asintomática. Y se requieren al menos 2 urocultivos consecutivos en mujeres y uno en hombres, con un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. La IBU recurrente es cuando presentamos 2 o más episodios de IBU en los últimos 6 meses o 3 o más en los últimos 12 meses. Y la pielonefritis es la infección del parénquima renal y o sistema pirocalicial con bacteriuria. Vamos a hablar ahora de la etiología. Generalmente va a ser por Escherichia coli, Staphylococcus prophyticus, Klebsiella, Proteus y Enterobacter como última opción. La epidemiología, hasta el 70% de las mujeres presentarán bacteriuria. La bacteriuria asintomática se presenta en el 17% de las personas de más de 75 años y
Hasta el 60% de las mujeres tendrán un episodio de IVU en su vida. El cuadro clínico, ¿qué nos dice la GPC? Se recomienda diagnosticar la infección del tracto urinario cuando tenemos dos o más síntomas urinarios, que son disuria, polaquiuria, urgencia, hematuria macroscópica o nicturia. Y ahora tenemos que agregar también un resultado positivo en la prueba de tira reactiva para nitritos, ¿ok? Antes el diagnóstico era meramente clínico, ahora sí ya requerimos estudios de laboratorio. Y se recomienda que en mujeres que presenten dos síntomas de ITU como disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, dolor o sensación de quemazón, se considere una alta sospecha la infección del tracto urinario baja. ¿Ok? Para el diagnóstico, se recomienda realizar tira reactiva cuando tengamos dos síntomas urinarios, los de siempre, disuria, urgencia y aumento en la poliaquiuria. Solamente vamos a pedir urocultivo si el paciente tiene antecedente de microorganismos urinarios resistentes, ya tomó algún antibiótico en los últimos 6 meses o no responde al tratamiento empírico. ¿Ok? El ultrasonido nos lo recomienda ya también la GPC o cualquier estudio de imagen cuando sospechemos de que va a haber complicaciones, como son pielonefritis, el antecedente de diabetes tipo 2, compromiso inmunitario, antecedente de litos u obstrucción renal, alguna cirugía previa o edad avanzada o que no tenga respuesta al tratamiento antibiótico en las primeras 72 horas. Y aquí justamente estamos viendo un ultrasonido donde se ve el riñón donde pierde su forma normal y tiene extracción de la grasa perirrenal, que nos habla justamente de inflamación. Para el tratamiento, la GPC nos recomienda los de primera y segunda línea. De primera línea nos recomienda nitrofurantoína. Como dice aquí, únicamente está contraindicado en pacientes con tasa de filtrado glomerular de menos de 45 y la eficacia se reduce cuando se junta con alcalinizantes urinarios. En primera línea, en caso de que no se pueda utilizar nitrofurantoína, se recomienda trimetoprim-sulfametoxazol, aunque hay una tasa de resistencia para E. coli de 33% al momento en México. Los de segunda línea se recomiendan tras 48 horas de haber iniciado el tratamiento de primera lección o cuando no podemos utilizar los dos primeros. Aquí se recomienda fosfomicina, 3 gramos o amoxicilina como segunda opción. Como tercera opción, todavía nos da la GPC la opción de utilizar quinolonas, donde el que nos recomienda de tercera línea es el ciprofloxacin. Y para tratamiento del dolor, la GPC nos recomienda el uso de AINES. Vámonos directo a ORL, donde vamos a ver algunas enfermedades igual importantes. Tenemos la otitis externa aguda, en donde la GPC lo va a referir como la inflamación difusa del canal auditivo externo, que puede involucrar el pabellón auricular o hasta la membrana timpánica, y este es ocasionado por infección secundaria a la ruptura de la barrera mecánica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alteración del pH ácido del conducto auditivo por exposición al agua, por limpiezas agresivas, depósito de jabón o uso de cotonetes. Los agentes más frecuentes que no van a causar una otitis externa van a ser Staphylococcus y Pseudomonas aeruginosa. El cuadro clínico tiene algunas características. Por ejemplo, tiene un inicio que es rápido en las 48 horas y también presenta síntomas de inflamación del conducto auditivo, como son otalgia severa con irritación temporomandibular, prurito óptico, plenitud óptica, dolor mandibular y disminución auditiva. Y también presenta signos de inflamación del conducto auditivo, como son signos del trago o hipersensibilidad del trago, eritema y edema difuso, así como otorrea, eritema de la membrana timpánica o celulitis. El tratamiento va a ser una combinación de neomicina polimixina B, fluocinolona, ¿ok? Y si no se cuenta con esto, se puede agregar ácido acético de 5 a 10 gotas de vinagre blanco en el oído externo cada 8 horas por 7 días. Si el dolor es leve, se puede utilizar tratamiento analgésico con paracetamol 500 de oral cada 8 horas o naproxeno 250 cada 12 horas durante 72 horas. Hay dos clasificaciones también, o dos tipos de otitis externa que son peligrosas, la fúngica y la maligna. La fúngica es por Aspergillus o por Cándida y justamente se asocia a uso de antibióticos por tiempo prolongado. Los síntomas van a ser un prurito intenso y una secreción que va a ser densa, grumosa y blanca. Y justamente en la otoscopía vamos a observar estas hifas que están creciendo directamente en el conducto externo. El tratamiento va a ser con antifúngicos tópicos como clotrimazol o sistémicos como el itraconazol. Después viene la maligna, que es la infección por Pseudomonas aeruginosa. Esta tiene una mortalidad del 50% y sobre todo va a afectar pacientes inmunosuprimidos.
va a provocar otalgia y tejido de granulación y va también a provocar necrosis de estructuras adyacentes. Esta generalmente afecta a los pares renales 7, 8, 7, 10, 11 y 12. El diagnóstico es con gammagrafía con tecnesio 99 y el tratamiento es con carbapenémicos por hasta 6 semanas y cirugía para debridamiento. Después viene la otitis media aguda. Esta es la presencia de inflamación del oído medio que se acompaña de inicio súbito de signos y síntomas de inflamación del oído, que tenemos fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia y vómito. Generalmente va a ser precedida por una infección respiratoria aguda de etiología viral y la importancia de la otitis media aguda radica en que va a evitar complicaciones. Tenemos dos definiciones más. La otitis media con derrame, que es la presencia de derrame o líquido en el oído medio, en ausencia de signos y síntomas. Y la recurrente, que son 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses, o 4 en un año, o 2 cuadros diferentes con un mes de diferencia. ¿Ok? Los factores de riesgo son infecciones virales, donde tenemos el virus inicial respiratorio, parainfluenza e influenza. También hay bacterias que van a causar esta otitis media, como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Otro factor de riesgo asociado es el humo de tabaco y la exposición a alérgenos. El cuadro clínico va a ser una triada: otalgia, fiebre e hipoacusia. En la exploración física podemos encontrar la membrana timpánica abombada, disminución de la movilidad de la membrana y líquido o derrame en el oído medio. Los signos van a ser una membrana timpánica roja y el paciente va a referir irritabilidad u otalgia. El diagnóstico es por medio de otoscopía neumática. Nos dice la GPC que tiene sensibilidad de 94% y especificidad de un 80%. Los criterios clínicos para el diagnóstico de otitis media con derrame van a ser una otoscopía neumática en donde vamos a encontrar membrana timpánica opaca o amarilla, ya sea que esté retraída, con disminución de la movilidad o con niveles hidroaéreos. El tratamiento de primera elección va a ser amoxicilina en niños de 80 a 90 miligramos kilo de peso al día durante 5 a 10 días. Y en mayores de 6 años, únicamente de 5 a 7 días. En pacientes que ya tienen enfermedad grave, es decir, con otalgia moderada a grave y fiebre de 39 grados, hay que cubrir a Haemophilus influenzae. Y aquí se va a agregar al beta-lactámico el ácido clavulánico, dividido en 2 dosis. En pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, se recomienda macrólidos como eritromicina o claritromicina o en su defecto clindamicina. ¿Ok? Entonces vamos a revisar el algoritmo porque esta siempre es una pregunta donde nos confundimos en el ENARM. Tenemos un cuadro de otitis media aguda. Si tenemos menos de 39 grados de temperatura y una irritabilidad intermitente, hay que valorar si el paciente tiene factores de riesgo. Si no los tiene, se revalora a las 72 horas y se da tratamiento con paracetamol o ibuprofeno. Fíjense cómo no se da tratamiento antibiótico. Si el paciente tiene factores de riesgo, entonces hay que valorar si tras 72 horas mejora. Si mejoró, alta. Y si no mejora, se agrega tratamiento antibiótico. ¿Ok? En caso de que se inicie, es con amoxicilina 80 a 90 miligramos. Si hay alergia a la penicilina, podemos utilizar acitromicina, claritromicina o clindamicina. Por el otro lado, tu paciente tiene fiebre de más de 39 grados y tiene una irritabilidad persistente. Si hay complicaciones, directamente se va a segundo nivel. Si no presenta complicaciones, se da tratamiento con amoxicilina, ¿ok? Y ya quedamos que en caso de que tenga complicaciones, agregamos ácido clavulánico. Nada más en ese caso. Pero si tu paciente tiene otitis media aguda, pero fiebre de menos de 39 grados y no tiene factores de riesgo, solo se da tratamiento con analgésico. Vamos a revisar otro tema que es muy frecuente en el ENAR y muchas veces omitimos por ser muy obvio, digamos, es la rinitis alérgica. ¿Qué nos dice la GPC? Que es el resultado de una reacción inflamatoria mediada por IgE con grados variables de inflamación nasal. Es una hipersensibilidad de tipo 1. Muy bien. Y se va a caracterizar por estornudos, congestión nasal, prurito nasal, rinorrea, lagrimeo e hiperemia conjuntival. A su vez, se puede clasificar como estacional, perenne o episódica, o como intermitente, persistente o episódica. Muy bien, el cuadro clínico va a ser con rinorrea y alina, inflamación rosa pálido o azulada de la mucosa nasal y se puede acompañar de otros signos y síntomas como son lagrimeo, inflamación conjuntival, las famosísimas ojeras alérgicas, que es el oscurecimiento de los párpados inferiores y un aclaramiento constante de garganta. ¿Qué nos habla de descarga posterior?
Puede presentar síntomas atípicos como epistaxis, taponamiento nasal, cefalea o anosmia. Y los síntomas crónicos pueden llevar a lo que es al famosísimo saludo alérgico, que es este frotarse frecuentemente la nariz, y la línea alérgica, que es una línea sobre el puente nasal, por tanto, frote. ¿Ok? El diagnóstico va a ser por la presencia de IgE específica contra alérgenos, y este lo vamos a encontrar a través de pruebas cutáneas, las cuales se van a hacer por el Skin Prick Test, ya sea por vía intradérmica o intracutánea. El tratamiento se debe recomendar el uso de esteroides nasales en pacientes con diagnóstico clínico de rinitis alérgica, así como antihistamínicos orales de segunda generación. También se puede referir a los pacientes al alergólogo para iniciar inmunoterapia, ya sea sublingual o subcutánea, en pacientes que no respondan al tratamiento farmacológico. ¿Ok? Vamos con el último tema, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Este se define como la presencia de episodios con sensación subjetiva de movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. Se presentan en crisis breves, con una duración menor a 60 segundos y van a acompañarse de nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike. ¿Ok? Este nistagmo tiene características como que tiene una latencia corta y se fatiga con la repetición de la maniobra. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sexo femenino, depresión, hipertensión, elevación de lípidos sanguíneos, antecedente de EBC, así como enfermedad coronaria y sobrepeso o el antecedente ya de migraña. Hay que diferenciar entre vértigo periférico y vértigo central. Cuando hablamos de vértigo periférico, tenemos sintomatología específica como que el paciente refiere que la habitación gira, la presentación son con crisis agudas, la sintomatología va a ser con acúfenos, hipoacusia u otorrea, el nistagmus va a ser horizontal y la diferenciación va a presentar al paciente latencia y duración de menos de un minuto, así como fatiga y este nistagmo va a ser unidireccional. La etiología del vértigo periférico va a ser vértigo postural paroxístico benigno, neuronitis vestibular o enfermedad de Meniere, e incluso otitis media aguda. El vértigo central, el paciente va a referir que es uno el que está mareado, que uno es el que está girando y que pierde el equilibrio. La presentación es progresiva. La sintomatología se va a acompañar de cefalea, alteraciones visuales y debilidad. El nistagmo va a ser variable y no se va a agotar a diferencia del periférico. La diferenciación no va a tener latencia, dura más de un minuto y este es multidireccional, o sea, todo lo contrario prácticamente. La etiología va a ser por hemorragia o isquema cerebelar, migraña basilar, tumores, esclerosis, infecciones del sistema nervioso central o epilepsia. Y listo, médicos. Eso es todo por el repaso de cirugía para Suenar 2024. Muchas gracias por estar con nosotros este año. De corazón, espero que logren llegar a su objetivo y en verdad ya los quiero ver de este lado de la residencia. Muchas gracias, nos vemos pronto en el último repaso de medicina interna.